Miren, cuando te empiezas a adentrar en el terreno de la actuación y el cine, te vas dando cuenta de que es una industria muy cerrada, ¡Fuera de aquí! Este lugar es demasiado rudo para ti, pequeñín. en la que a pesar de que cada vez salen más series y películas con aparentemente caras nuevas, luego los googleas y te das cuenta de que son o el hijo de tal actriz o el sobrino de tal productor, etcétera, etcétera. Aunque también es cierto que de pronto un buen casting, un momento de suerte o un evento afortunado sacan a relucir nuevos rostros que ascienden a la fama. Pero ahora sí que, citando al clásico de los cuerpos de Dumbo, lo que nunca vi ni esperaba ver es que uno de los héroes de la Revolución Mexicana se convirtiera en una de las primeras celebridades de Hollywood, de además uno de los primeros largometrajes de Estados Unidos y, si me apuras, incluso uno de probablemente los primeros reality shows de la historia. Hoy hablaremos de La vida del general Villa, la película que casi le cuesta la revolución a Pancho Villa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, si ustedes nacieron antes de los 2000 seguramente crecieron con un sistema educativo forjado por el PRI, que básicamente es el partido resultante de lo que fue el Partido de la Revolución Mexicana, lo cual significa que normalmente se nos atiborró con una idea de los héroes de la Revolución Mexicana como tipos valientes, fuertes, machos, héroes al final de cuentas. Al final de cuentas, bien dicen que la historia oficial es la historia que cuentan los ganadores, porque a lo largo de todo este tiempo el sistema educativo se ha encargado de enaltecer a las figuras de la revolución, enfocándose sobre todo en uno de los más icónicos, el general Francisco Villa. Y ni te cuento si vives en el norte y ni te cuento si vives en Durango, la ciudad natal de Pancho Villa. Hay restaurantes, cafés, museos, librerías, todo con su nombre. Incluso la imagen institucional e iconografía del gobierno del estado tiene como base siempre su imagen. Es más, con decirles que hay un señor que se disfraza de Pancho Villa y el gobierno le paga para que se pase en su caballo por las calles. What the fuck. Y esto solo por mencionar la glorificación que viene desde el lado institucional, porque el cine también ha hecho su parte. Más adelante comentamos al respecto. La cosa es que, a pesar de toda esta imagen que se ha intentado construir de él, la realidad es que a lo largo del tiempo han salido un montón de libros e historiadores que cuentan otros datos sobre la verdadera cara de este hombre, donde con recibos en mano desmienten esta figura de Villa carismático, bonachón, mujeriego, y más bien lo describen como un hombre sanguinario, machista, cruel y hasta psicópata. Un hombre que se escondió bajo las causas de la revolución para saciar su hambre de violencia. En el libro Crímenes de Francisco Villa, Rey de Cel Mendoza hace una crónica de todas las atrocidades que llegaba a hacer Villa en nombre de la revolución, como matar y torturar por placer a soldados, niños, mujeres y ancianos sin siquiera una pizca de remordimiento. Entonces, ¿cómo es que una persona así de psicópata pudo ser reverandeada a este gordito bonachón de bigote prominente, casi que el Santa Claus mexicano? ¿Y qué tanto tuvo que ver el cine en todo esto? Pues más de lo que creemos. De hecho, me parece que Villa siempre tuvo una vena ahí muy protagónica, ¿sabes? Muy histriónica, como muchas ganas de figurar, pues. En esta misma fuente que les comento, se habla de que Villa, quien originalmente se llamaba Doroteo Arango, de hecho se cambió el nombre en honor a un pandillero mafioso que admiraba y que veía como su padre, Francisco Villa. Digamos que tomó su imagen y se vendió como este centauro del norte, imagen que luego aprovechó para infiltrarse en la lucha revolucionaria, pero no tanto por una convicción ideológica, sino más bien para tener cada vez más poder. Y así hay un montón de disonancias entre lo que se nos cuenta a través de los libros educativos y de historia y lo que se cuenta a través de historiadores independientes y de testimonios de la gente que lo vivió. Por ejemplo, se vende mucho esta idea de que era un gran mujeriego como eufemismo para no decir que era un horrendo violador, o que era valiente y estratega, cuando en otras fuentes se menciona que era más bien cobarde, que le daba miedo estar al frente de la batalla, siempre se quedaba hasta atrás hasta que se acabara todo y luego ya llegaba con el pecho inflado a ver qué había pasado. Pero en lo que sí coinciden todas las fuentes es que era un tipo muy carismático, que retrataba muy bien ante la cámara y que le recontraencantaba el billete.
Por lo tanto, el 15 de enero de 1914, según el libro Retomando Zacatecas de Celia Montes Montañés, Frank Thayer, un gran ejecutivo de Mutual Film Corporation, le ofreció al general Villa un contrato de exclusividad que les permitiría filmar sus batallas a cambio del 20% de la taquilla de la película resultante, a lo que Villa aceptó. De acuerdo con el contrato, el primer combate que se grabó fue el de Ojinaga en Chihuahua, el 11 de enero de 1914, 6 días después de firmar el documento. Y ustedes dirán, Villa el más visionario, pues de todas maneras si ya ibas a hacer tremendo matazón, pues ¿por qué no grabarlo y monetizarlo, bebé? Claro, es lo de hoy. Villa el más influencer, visionario, autosustentable. Pero en realidad fue más complejo que eso. Lo que pasa es que Villa solía atacar a sus enemigos de noche para tener ventaja, pero el contrato que firmó con la Mutual Film se lo prohibía. Le especificaba que tenía que hacer sus batallas de 8 de la mañana a 5 de la tarde para poder alcanzar la luz y que las cámaras pudieran filmarlo. Y lo peor de todo es que fue diokis, porque cuando estrenaron la película con inversionistas se dieron cuenta que fue un total fracaso. La gente incluso se burlaba en la sala porque llegaron esperando una gran guerra de la Revolución Mexicana llena de acción, emoción y sangre, y se dieron cuenta que más bien tenían imágenes de algunos miembros de la División del Norte que más bien parecían bandoleros ahí, y además pues no se veía casi nada por todo el polvo que levantaban. Y esto desde luego era porque mucho del material que filmaban se terminaba perdiendo en la misma guerra, ya sea porque las balas alcanzaban las cámaras, a los camarógrafos o el material. Consideremos que en esa época las cámaras eran una cosa gigante, entonces era difícil pasar inadvertido. Si ahora la gente no puede ser discreta y desactivar el flash cuando están fingiendo que están recibiendo una llamada cuando en realidad te están grabando, y sí, te lo digo a ti, chica del metro, pues antes podían ser menos discretos con esos monstruos en medio de una guerra. La cosa es que ante el fracaso de esta cinta, D.W. Griffith, conocido por haber filmado una de las primeras y más racistas películas de la historia, El nacimiento de una nación, decidió también agarrar la película de Villa, decir, a ver, préstame este mugrero que lo voy a arreglar, y entonces, por un lado, la transformó en una especie de biopic en la cual la mitad de la película contaría la historia de origen de Pancho Villa, interpretada por un actor más joven, Raoul Walsh, que luego se convertiría en una estrella de Hollywood cuando protagonizó la misma Nacimiento de una nación. Total, la otra mitad de la película retrataría a un Villa más maduro, esta vez sí interpretado por el Villa original. Es decir, ahora no solo le permitiría filmar sus batallas a los gringos que tanto decía odiar, sino que incluso actuaría para ellos. Y como les decía que las imágenes que ya habían filmado no eran tanto cine, negoció con Villa modificar sus estrategias de batalla para que tuvieran un mejor ángulo para las cámaras, aun si esto ponía en riesgo su victoria en las batallas. Es más, como si esto no fuera suficiente, Villa aceptó remontar algunas de las escenas utilizando a presos políticos. Una muy comentada es esta en la que los dorados de Villa golpean con piedras a sus enemigos para quitarles los dientes y con ello sus incrustaciones de oro. Estas escenas estuvieron en la película original, lo cual provocó que mucha gente se saliera de la sala a vomitar. La vida del general Villa caminó para que la sustancia pudiera correr. Al final el contrato con la Mutual Film se canceló porque Villa, al ver que ya estaba perdiendo muchos de sus hombres, ignorando los que él mismo mataba nomás por capricho, decidió sí atacar de noche en una de sus batallas, lo cual, como ya les había dicho, tenían prohibido por contrato, y además porque su equipo de la División del Norte atacó eventualmente a Columbus, cosa que ya no le gustó a Estados Unidos. Y entonces dejaron de enaltecer su figura a través del cine, cosa que no era ya tan necesario porque el cine mexicano se encargó de hacerlo por su parte. Incluso antes de este evento se había estrenado en México Insurrección, en la cual aparece Villa en la tercera parte, incorporado al movimiento maderista en marzo de 1911, donde da órdenes a sus tropas como un líder de la famosa Tropa de la División del Norte, formada en este año. La venganza de Pancho Villa en 1930, una de las últimas películas silentes en nuestro país. En 1932 el productor mexicano de cine Miguel Contreras Torres filmó la película La sombra de Pancho Villa, una película sobre un revolucionario que lucha para rescatar a su pueblo.
Y luego en 1935, inaugurando la época de oro del cine mexicano, Fernando Fuentes estrena Vámonos con Pancho Villa, una película más realista y profunda que presenta un grupo de 5 norteños llamados los Leones de San Pablo, que tienen el sueño de unirse a su ídolo Pancho Villa y luchar en la revolución, sin saber por qué ni para qué. Solo tienen en común su admiración hacia Pancho Villa. Sin embargo, lo único que descubren es la cruel realidad de una guerra y mueren uno tras otro de una manera trágica y violenta. La cosa es que, aunque esta película muestra a un Villa más cruel y sanguinario como se presume que era, el gobierno le hizo cambiar el final para no dañar la imagen del querido general. Así que en el resto de películas que salieron en la época de oro se le presentaba más bien como un hombre bueno, valiente y guapo, diría Woody de Toy Story, lo que terminaba aburriendo a las audiencias en la medida que pasaba el furor por la revolución. Y así fue hasta que en el 2003 Bruce Beresford estrenaría And Starring Pancho Villa as Himself, que contaría justamente esta relación entre Pancho Villa y Hollywood en el auge de la Revolución Mexicana. Esta vez el Centauro del Norte fue interpretado por Antonio Banderas porque eran los 2000 y todos los personajes mexicanos tenían que ser interpretados por un español. No como hoy, que todos los personajes mexicanos tienen que ser interpretados por Tenoch Huerta. La cosa es que con esto nos podemos dar cuenta del poder histórico que ha tenido el cine, sobre todo en esas épocas, para construir nuestro imaginario sobre ciertas figuras, el poder que tiene el cine y los medios en general para contarnos una historia a través de la cámara y reconstruir la historia oficial con estas herramientas. Y como a pesar de, en teoría, estar filmando la realidad, hay un montón de cosas que suceden en esa filmación que modifican los hechos para construirla a su conveniencia, tal como sucede en los reality shows. Pero bueno, gente, esa fue solo mi opinión y me gustaría conocer la suya, entonces escríbanme aquí en los comentarios si es que han visto alguna de estas películas o si alguna que no mencioné vale la pena mencionarla aquí en los comentarios, pues escríbanla, qué piensan ustedes de Pancho Villa. Espero no herir muchas susceptibilidades. Al final de cuentas, les digo, yo soy de Durango, en donde probablemente hay una afición más grande por esta figura, así es que si no regreso a subir videos, culpen a sus fans. Y nada, les agradezco muchísimo llegar hasta esta parte del video. Ya saben que si me quieren ayudar, lo pueden hacer un montón regalándome su like, su compartida y su suscribida. Y también uniéndose a este canal a través del Duerme Conmigo, en donde van a poder ser acreedores a 4 audios en donde con mi voz y con la música de Hanun Suétate estaremos acompañando en tu proceso antes de ir a dormir. Si no me compras, te mueres. Para ello solo tienes que hacerte miembro de este canal. Y bueno, aprovecho también para invitarlos a mi canal de podcast Cenital, en donde cada semana entrevisto a un creador de contenido, artista o persona en general sobre un tema también bien interesante. Entonces nada, una vez dicho todo esto, yo los veo en el siguiente video y ¡chao! Es una vampira bam bam, bam bam bam, vampira bam bam, bam bam bam, vampira bam bam, bam bam bam, vampira bam bam, bam bam bam.